A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del libro de Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios: Yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Les colocaré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Verbum Domini. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda a Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. A reading from the letter of Saint Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, those who are in the los que flesh están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. whoever does not have El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. but if Christ is in Si you, Cristo está con ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, the spirit is alive. pero el Espíritu vive por la justicia.
Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará con la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésamo por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaban Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. María respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. When she had said this, Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el maestro está ahí y te llama. as soon as she heard that, Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, for Jesus porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. when Mary came Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. when Jesus saw her, Entonces, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó, said, ¿dónde lo han enterrado? they said to him, Sir, Le contestaron, Señor, ven a verlo. and Jesus Jesús se echó a llorar. So the Jews said, Los judíos comentaban cómo lo quería. but some of them said, Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste? so Jesus Jesús, sollozando, de nuevo llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Jesus said, Dijo Jesús, take away the stone. quiten la losa. Martha, the dead Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. for 4 days. Jesús le replicó, Jesus said to her, Did I ¿no not te he tell you dicho that if you que si believe, crees you will see the glory verás of God? la gloria de Dios? So they took, Entonces quitaron la losa. and Jesus raised his Jesús, eyes. levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Hear me, but Yo because sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, cried out gritó con voz potente, Lázaro, come out. ven afuera. The dead man El came out, muerto salió, tied hand los and pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. So Jesus said to them, Jesús les dijo, untie him desátenlo and let him go. y déjenlo andar. Now many of the Y Jews muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Verbum Domini. With the Lord there is mercy Con el Señor and fullness hay of misericordia y plenitud de redención. Eso es lo que cantamos en el Salmo responsorial de hoy. Para eso nos preparamos durante toda esta estación de Cuaresma para celebrar en el gran triduo pascual la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese evento central de la historia de la salvación que nos trae plenitud de redención. La redención copiosa es Jesucristo mismo, y en esta estación de Cuaresma la Iglesia de manera especial prepara a los catecúmenos, aquellos que se preparan para ser bautizados, aquellos que en la misa de Pascua han de ser recibidos a la vida nueva de Cristo, han de experimentar esa redención, han de convertirse en hijos e hijas de Dios en Jesucristo, y el resto de nosotros que ya hemos sido bautizados, hemos de renovar solemnemente, deliberadamente, con alegría, los votos de nuestro propio bautismo. Podemos ser bautizados, hemos sido bautizados únicamente porque creemos. Nosotros, junto con la hermana de Lázaro, Marta, así como escuchamos su declaración en este pasaje del Evangelio, declaramos que hemos llegado a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de esa fe tenemos vida en Él. Saben, estas últimas semanas, cada Cuaresma, en las lecturas del ciclo A, en el cual estamos este año, el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, resaltan para nosotros este magnífico tema de la plenitud de la redención en Cristo por medio de la fe al creer en Él, con 3
pasajes muy fuertes. El primer domingo de Cuaresma, el símbolo es el agua, la mujer en el pozo recibe el agua y Jesucristo le da el agua de vida al llevarla hacia la fe en Él. El domingo pasado, el cuarto domingo de Cuaresma, el hombre que nació ciego nuevamente, el tema es luz, pero el tema subyacente es la fe en Cristo, pues el momento clave fue cuando ese hombre dice, sí, creo en Jesús, creo en que Él es el Hijo de Dios. Y ahora, por supuesto, no es agua, no es luz, sino vida, la vida misma. En la resurrección de Lázaro, el gran tema es en el contexto de la fe. Pues lo que está pasando aquí es cuando Jesús está evocando fe de aquellos presentes. Ellos le preguntan, ¿ustedes creen? ¿Creen que yo soy la resurrección? ¿Creen que yo les he venido a dar vida? Sí, Señor, yo creo. Y después de haber resucitado a Lázaro, mostrando a través de este magnífico milagro la verdad de lo que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, muchos, nos cuenta el Evangelio, muchos llegaron a creer. Esto sucede a diario. Muchos están llegando a creer. Por eso es que tenemos Cuaresma, los catecúmenos de la Iglesia y también aquellos que ya, habiendo sido bautizados, pero que tal vez alaban a Cristo en otras denominaciones, o simplemente que han completado su iniciación en la fe, han de ser recibidos a la plenitud de esa iniciación en un par de semanas a partir de ahora. Así que nos regocijamos en ello y continuamos proclamando que Jesucristo es el único Salvador, la única luz, la única vida, la única esperanza del mundo. Él efectivamente es victorioso sobre la muerte. Eso es lo que las lecturas de hoy están resaltando. La primera lectura de Ezequiel, de hecho, viene justo después de la visión de los huesos secos. Pongámoslo en contexto. Esta lectura, en donde Dios a través de Ezequiel dice, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros. Dios antes de esta sección le había dicho a Ezequiel, ven, mira este campo de huesos secos. Y le hace una pregunta. ¿Estos huesos pueden tener vida? Por supuesto, si uno de nosotros hiciera esa pregunta, la gente contestaría que no. Pero si Dios hace esa pregunta, tenemos un pequeño dilema, ¿no es cierto? Porque Él es todopoderoso. Así que si decimos que no, suena como si estuviésemos desconfiando de Él. Y por supuesto, si decimos sí, otras personas van a pensar que somos necios. Así que es un dilema. Ezequiel dijo, no sé. Tú sabes. ¿Por qué no me dices? Y por supuesto le dijo, en acción dijo, predícale a los huesos. Me gusta usar este pasaje cuando estoy ofrecemos seminarios en todo el país y en todo el mundo, en mi tarea trabajando con los sacerdotes pro vida. Y yo pregunto, ¿alguna vez tienen la sensación de que su congregación no los está escuchando? Si alguna vez les pasa, prediquen este mismo pasaje bíblico de Ezequiel cuando está predicándole a los huesos secos. Se trata del poder de la palabra, porque cuando Ezequiel le predicó a los huesos, ¿se imaginan cómo habrá lucido eso? Habrá lucido necio, pero está obedeciendo a Dios. Si alguna vez tienen que elegir entre hacerlo peligroso o lo necio, háganlo necio. No desobedezcan a Dios. Así que Ezequiel obedeció, predicó a los huesos y ellos cobraron vida. Hubo un ruido cuando Ezequiel empezó a predicar las palabras de vida y los huesos empezaron a conectarse unos con otros y Dios le dijo, sigue predicando, predica otra vez, que el Espíritu ingrese en ellos.
y se convirtió en un ejército de personas vivas. ¿Qué es lo que nos dice, en especial a nosotros que somos predicadores de la palabra y no solamente sacerdotes y diáconos, sino muchos de ustedes que tienen ministerios laicos dentro de la iglesia? Simplemente el poder de predicar la palabra en el santuario de la iglesia doméstica de la familia, cuando ustedes como padres y abuelos comuniquen la palabra de fe a sus hijos y nietos. Lo que tienen que mantener en mente es que a veces sentimos a aquellos a quienes predicamos no están listos para escuchar la palabra, pero esto nos dice que la palabra nos prepara, nos vuelve listos. La palabra misma sopla vida donde hay muerte, despierta la conciencia, abre los ojos que son ciegos, llama a la gente para que salga de sus sepulcros. Lázaro, sal, sal. Es el poder de la palabra. Jesús lo habla. Jesús no va con algún tipo de varita mágica o químico o ceremonia. Él habla la palabra. Dice, Lázaro, sal. Abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Esto nos recuerda que cuando Dios habló a través de Ezequiel estas palabras, el pueblo de Dios estaba en el exilio. Jeremías lo había predicho, que Dios había de usar a los babilonios como su instrumento de castigo por haber roto la alianza. Así que vinieron y destruyeron a Jerusalén y el templo. Y mandaron al pueblo en exilio. Este es el pueblo que Dios había prometido. Iba a dar la tierra prometida, pero ahora estaban en exilio. Y nuevamente esto lo vemos en los versículos anteriores a la lectura de hoy. El pueblo decía, nuestra esperanza se ha ido, nuestros huesos se han secado. Así que se trata de una imagen de las tribulaciones que esta comunidad de Dios estaba pasando, las tribulaciones por las que estaban pasando. Y Dios dijo, no, yo los voy a sacar de su sepulcro. Ustedes han de sentirse como que están en un sepulcro, pero yo los voy a sacar. Así que el significado es, los voy a sacar del exilio, voy a restaurar su fe, voy a restaurar su esperanza, voy a restaurar. Pero cuando Dios habla su palabra en las Escrituras, hay niveles más profundos de significado y cada vez se vuelven más claros a medida que nos acercamos a Cristo. Y por supuesto que el significado es que Él había de literalmente y físicamente llamarnos para que saliéramos de nuestros propios sepulcros. ¿Ustedes creen en esto? Porque esto es lo que nuestra fe nos ofrece al cantar el Salmo responsorial. Del Señor viene la misericordia y la redención es copiosa. La primera señal de su misericordia es que nos hizo de la nada. Nos creó sin que se lo pidiésemos o sin haberlo ganado. No estábamos ahí para hacer ninguna de esas dos cosas. Con el Señor hay misericordia. Nos llevó a la existencia y a la redención copiosa. Aunque estamos amenazados por el pecado y la muerte, Él ha de ofrecernos redención copiosa, no solamente el perdón de los pecados, sino también resurrección de los muertos. Redención copiosa, no solamente en el alma, sino también de cuerpo. Creemos y hemos de declararlo en el credo, como lo hacemos todos los domingos. Creemos en la resurrección de los muertos, la resurrección del cuerpo. Algunos dicen, todo el mundo dice en algún momento u otro, saben, esta vida es injusta. Los buenos actos no son recompensados y los malos actos no son castigados. La vida no es justa y para algunas personas sus experiencias tristes les hace sentir eso de manera más dolorosa que en otros. Queridos hermanos, si la vida no fuese justa, si no viésemos justicia plena en esta vida, y si al mismo tiempo Dios es justo y Dios es justo, entonces, ¿qué conclusión podemos trazar?
que hay otro capítulo después de esto. Tenemos que llegar a esa conclusión bajo la luz de la experiencia de que la vida no es justa y la realidad de que Dios es justo. Entonces la vida no termina con la muerte. Hay otro capítulo. Y esto es lo que el pueblo de Dios en la época de Ezequiel y el pueblo elegido pasó por tantas tribulaciones, por tantas historias. Si leemos en la historia del Antiguo Testamento, vemos los enemigos que los conquistaban y todo el sufrimiento y traiciones e injusticia. Sí, hay otro capítulo más. Hay otro capítulo más porque la muerte no tiene la última palabra en la historia de la humanidad. Algunas personas no pueden creer esto y otros se burlan de esta fe y dicen, oh sí, después de que mi muerte no va a haber nada. ¿De veras? ¿Dónde estabas tú hace 2000 años? Eso es lo que tienen que preguntar a la gente que no cree en la resurrección de los muertos. Y eso es lo que tienen que hacerse. Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes mismos si empiezan a sentir dudas. ¿Dónde estabas tú hace 2000 años atrás? Si tú crees que no hay nada después de la muerte, entonces ya estás muerto. ¿No es cierto? ¿Estabas vivo hace 2000 años atrás? ¿1 millón de años atrás? Miren lo que sucede. Ya han regresado de la muerte. Si me están escuchando en este momento, ustedes ya han regresado de la muerte. Ustedes estaban muertos hace 2000 años atrás. La gente que le teme tanto a la muerte, que no se ponen a pensar que ya han estado ahí y que ya han regresado. Dios, queridos hermanos, hizo eso por ustedes. Él los creó, los llevó a la existencia y Dios no viaja hacia atrás, Él viaja hacia adelante. Si Él ya los ha traído de entre los muertos, no les va a dar menos vida en los años y siglos próximos. Les va a dar más vida. Dios no va hacia atrás. Dios no hace algo bueno y luego lo quita. Dios no escribe algo muy hermoso y luego lo borra. Dios no edifica edificios bellos y luego los destruye. Dios se mueve hacia adelante. Sí, la muerte vino al mundo, pero no fue parte de su plan original. Así que Él la vence, ingresa a nuestro sufrimiento, ingresa a nuestra desesperanza, se vuelve uno en nuestra familia humana, sufre la muerte y en Jesucristo cumple la promesa. Yo he de abrir vuestros sepulcros y los haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Dios es mi auxilio. El pueblo de la antigüedad le fue posible decir en medio de sus sufrimientos, y si dicen, Dios es mi auxilio, hay un nombre que significa exactamente eso. Y ese nombre es Lázaro. Dios es mi auxilio. Lázaro murió. Jesús fue al sepelio. ¿Se pueden imaginar ir a un sepelio y los familiares del difunto vienen a uno y le dicen, si hubieses estado aquí, él no hubiera muerto? Eso es lo que tanto Marta como María, por separado, le dicen a Jesús cuando llegó. Obviamente creían que Él tenía poder sobre la vida y la muerte, y por supuesto, estaban en lo cierto. Dice, Lázaro está dormido. La palabra dormido es usada en diferentes lugares de las Escrituras con el significado de la muerte. Jesús dijo esto de la hija de Jairo antes de resucitarla. Dijo, está dormida. San Pablo se refiere a aquellos que se han quedado dormidos, aquellos que han muerto. El sueño es temporal y también es la muerte. Y tenemos esta increíble declaración de fe, por supuesto, cuando Jesús dice a Marta y a María, Él ha de resucitar. Marta se refiere a la resurrección del último día. Hay entre el pueblo de Dios en la época de Jesús la creencia en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, pero los fariseos sí. Y lo vemos en diferentes puntos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vemos más porque en la Revelación, en el Antiguo Testamento,
fue incompleta hasta la llegada de Cristo, pero en el Salmo 16, por ejemplo, el salmista dice: mi corazón se regocija, mi alma está feliz, incluso mi cuerpo ha de descansar con confianza, pues tú no has de permitir que tu fiel pase por la corrupción. El cuerpo también ha de ser parte de esa plenitud de redención que el Señor nos ofrece. Así que Marta dijo: yo sé que has de resucitar en la resurrección, ha de resucitar en la resurrección del último día, y ahora Jesús trae la revelación a su plenitud. No niega lo que Marta dice. Sí, ha de haber una resurrección en el último día. Todos los cementerios han de vaciarse nuevamente. Los sepulcros han de abrirse, los muertos han de resucitar. Cuando enterramos a alguien y decimos adiós, queridos hermanos, aceptemos nuevamente la fe y la convicción el día de hoy de que es un adiós temporal, de que se trata de una barrera temporal en esta resurrección en el último día. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Jesús lleva la revelación a su plenitud cuando dice: me están experimentando a mí. Yo soy la resurrección. Yo soy el principio y el final, el alfa y el omega. Fue a través de mí que ustedes fueron creados. Es en mí que mueren, es en mí que incluso ahora comparten mi vida y han de compartirla en cuerpo y alma para siempre. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida, dice Jesús. Esto nos da esperanza. Miren lo que estas hermanas de Lázaro le dicen a Jesús: si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Elegiste no venir antes. Él murió, pero luego le dicen dos palabras muy hermosas que también tienen que encontrarse al centro de nuestra espiritualidad. Le dicen: incluso ahora. Creo que Dios ha de conceder lo que tú pidas. Incluso ahora hay esperanza. Incluso ahora la vida puede ser victoriosa sobre la muerte. Incluso ahora puedes resucitarlo de entre los muertos. Incluso ahora, cuando he estado en el sepulcro 4 días. Hubo una creencia entre la gente de aquella época de que el espíritu del difunto flotaba sobre la tumba tratando de regresar al cuerpo, pero que una vez que el cuerpo empezaba a descomponerse, el espíritu se marchaba después de alrededor de 4 días. Así que están hablando acerca de la finalidad de la muerte de Lázaro. Incluso ahora, sin embargo, dijo Marta, incluso ahora tengo esperanza. Así que podemos decir lo mismo. Cuán mal se han puesto las cosas en sus vidas, en sus familias, en sus relaciones con Dios y con otras personas. Pueden decir: estamos más allá del punto de retorno. Cuán mal está la cultura, cuán bajo hemos caído en el secularismo, ateísmo, cuán fuertes se han vuelto los enemigos de la Iglesia, cuán mal se ha vuelto el escándalo, cuán bajo estamos en la cultura de la muerte. Incluso ahora podemos ponernos de pie y decir: con el Señor hay misericordia y plenitud de redención. Incluso ahora podemos decir: el Evangelio de Jesucristo ha de triunfar, y los valores que aceptamos como cristianos, no solamente porque aceptemos valores, sino porque aceptamos a Cristo, y por Él y en Él y a través de Él viene todo lo que llamamos valores. Incluso ahora podemos esperar que la fe ha de triunfar sobre el secularismo, que la cultura de la vida ha de triunfar sobre la cultura de la muerte. Incluso ahora podemos esperar que nuestros hijos, nietos, sobrinos y sobrinas, primos, hermanos, hermanas, que estén alejados de la fe, han de regresar, han de arrodillarse y llorar ante la Eucaristía, han de disfrutar la bendición de la confesión. Incluso ahora podemos esperar que la muerte misma, que ha marcado la historia humana con holocaustos y genocidios y el mal increíble del aborto, incluso ahora podemos esperar que toda vida ha de ser restaurada. Esta es la fe que tenemos, porque
por causa de ninguna otra persona, sino de Jesucristo. Saben que uno de los versículos más fuertes de este pasaje es cuando Jesús llora. Y dice, y es una palabra inusual en griego, en el griego original de este pasaje bíblico, que Jesús se perturbó profundamente. Una de las traducciones literalmente es que él hizo un gemido que provino desde las profundidades de su ser. En el Evangelio según San Juan, de donde proviene este pasaje, también leemos lo siguiente. Dice en el capítulo 5, aquel que me haya visto, ha visto al Padre. Y lo repite en el capítulo 14, en la última cena, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. No has estado conmigo suficiente tiempo como para saber que cuando me ves a mí, ves al Padre. Pero en San Juan 5, Jesús dice, todo lo que yo hago, lo hago porque veo que el Padre lo hace. Así que lo que están viendo en mí es lo que el Padre está diciendo y haciendo. Eso quiere decir entonces que cuando Jesús está profundamente perturbado en espíritu y gime y llora ante la presencia de la muerte, que eso es lo que el Padre está haciendo. Tenemos que concluir que sí. Por supuesto que eso es lo que el Padre está haciendo. Dios está profundamente perturbado de que lo que le pertenece a Él, de que lo que Él creó de la nada, ahora esté corrompiéndose en el sepulcro. Él no quiere eso. Y Él está profundamente perturbado ante eso. No perturbado como si no fuese capaz de hacer nada al respecto. Por supuesto que puede hacer algo al respecto, pero lo que muestra es que nuestro Dios es el Dios de vida. No quiere la muerte, no creó la muerte. Es ofensiva para nosotros porque es ofensiva para Él. Así que Jesús, perturbado en espíritu, llora. ¿Saben? Cuando perdemos a un ser querido, cuando miramos la muerte del inocente por cosas como el aborto, el crimen, el terrorismo, y lloramos, el llanto es bastante consistente con nuestra fe. Creemos que la muerte no tiene la última palabra. Eso no quiere decir que no podemos llorar, no quiere decir que no lloremos, no quiere decir que no estemos tristes. Eso no está mal. Lo que estaría mal es pensar que nunca hemos de volver a ver a estas personas. Lo que estaría mal sería pensar que el adiós es para siempre. No lo es. Y entonces, cuando Jesús está a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, miren otra vez cuán humanos somos. Esto pasó en aquel entonces y vuelve a pasar hoy en día. Están a punto de ver la gloria de Dios. Esta multitud, esta familia de Lázaro está a punto de ver este gran milagro. Ya han declarado su fe todos en la resurrección y en Jesús mismo. ¿Y qué dice Marta? Que va a oler mal. Oh, las cosas de las que nos preocupamos. En medio de grandes sucesos, ¿cómo funciona nuestra mente? Jesucristo va a sacar a este hombre del sepulcro y le dicen, va a oler mal. Pongámonos a pensar un momento. Cuando tenemos que hacer lo correcto, y hacemos lo correcto únicamente por Jesús. Jesús obra a través de nosotros y nos enseña lo correcto. Tenemos que defender lo bueno, amarnos unos a otros, incluso si duele. Tenemos que tomar posturas impopulares, a pesar de que muchos en nuestra cultura estén yendo en la dirección contraria. Y cuando estamos a punto de tomar esa postura por Cristo y hacer lo correcto, confiando en su poder, ¿qué es lo que decimos? Que va a oler mal. Y por eso muchas personas no hacen lo correcto. Si hago lo correcto, alguien se va a quejar. Puede que alguien se queje, pero ¿es lo correcto o no? Aquellos que nos subimos al púlpito, si predico esto, se van a rebelar en contra mía. En otras palabras, va a oler mal. Los políticos, me puedo quedar hablando todo el día. Si yo voto de esta manera, mis constituyentes se van a rebelar en contra mía. Lo que quiere decir es voy a perder mi trabajo. No van a votar por mí otra vez. Va a oler mal. Sí, pero ¿lo que estás a punto de hacer es correcto o equivocado? Toma la postura en contra del aborto. Levanta la voz por aquellos que no pueden levantar la voz.
anda a rezar a ese centro de abortos, ha de oler mal. Y Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, yo soy más grande que eso. Dios puede encargarse del olor. Haz lo correcto. Permanece fiel a Él, sin importar lo que pase. Saca la losa, saca la piedra. Él ha de hacer su milagro. Noten que Él hace el milagro, pero igual requiere que aquellos alrededor hagan su parte. Ellos sacan la losa. Jesús pudo simplemente haber movido la losa al hablar, pero Él les pide que quiten la losa. Nosotros tenemos que abrir el camino para que obre el poder de Dios, e incluso después de salir Lázaro del sepulcro, ¿qué es lo que dice Jesús? Sáquenle las vendas, porque la manera en que solían enterrarlos, aparte de la sábana que cubría el cuerpo, había vendas alrededor que cubrían la cabeza, las manos, los pies. El hombre salió, estaba vivo, pero los demás tuvieron que ayudarlo. Me gustaría haber visto cómo había lucido eso. La gente corriendo hacia él y desatando esas vendas. ¿Cómo ha de haber lucido su rostro cuando le sacaron la venda? ¿Qué tipo de sonrisa habrá tenido? ¿Qué tipo de maravilla y asombro en sus ojos? ¿Qué hizo con las manos una vez que fueron libres otra vez? Sus pies. ¿Se puso a bailar? Qué grande ha de haber sido. Pero fue el pueblo de Dios, bajo la orden de Jesús, quien rodeó a Lázaro y lo desató y lo dejaron libre. Tenemos que desamarrar a nuestros hermanos y hermanas. Es Cristo quien vence a la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Les digo a mis activistas pro vida, no solamente es trabajando por la victoria, estamos trabajando a partir de la victoria. La victoria es nuestro punto de inicio y es nuestro privilegio como iglesia, como movimiento pro vida, es tomar una victoria que ya ha sido ganada y proclamarla y celebrarla y servirla y aplicarla a todo sector de sociedad, a mentes y corazones y familias y negocios y política y leyes. Pero esa victoria nos es dada a nosotros y luego tenemos que ir y trabajar, desatarlo y dejarlo libre. Hemos de luchar en contra de la opresión, hemos de luchar en contra de la injusticia. Somos los defensores de aquellos que son débiles. Tenemos que levantar la voz en contra de la inequalidad. Esta marcha por la vida pasada en marzo, en el servicio, en la misa por la mañana, en la capital de la nación, tuvimos a Noemí King, la cuñada de Martin Luther King. Leyó una declaración acerca de la amada comunidad sobre la cual el doctor Martin Luther King predicó. Se puso de pie en nuestra capital y dijo: la tarea de luchar contra la injusticia continúa en toda generación y a menudo toma diferentes formas, pero en su esencia sigue siendo la misma. Se trata de la igualdad, la no violencia, y esto debe incluir a los bebés no nacidos. La igualdad no es igualdad si algunos no son iguales. La no violencia no es la no violencia si seguimos tolerando algo de violencia. Desátenlo y déjenlo libre. La muerte ha sido vencida, el pecado ha sido destruido, pero tenemos una tarea que hacer, incluso hoy en día, con esperanza. Incluso al llorar nos regocijamos, incluso al luchar tenemos la victoria. Este es el hermoso mensaje de este quinto domingo de Cuaresma. Quiero decir una palabra en especial nuevamente a los catecúmenos de la Iglesia, a aquellos que me están escuchando, que se estén preparando para ser bautizados. Nos regocijamos con ustedes. No solamente estamos haciendo este recorrido pascual de Cuaresma con ustedes, hemos de caminar al lado de ustedes la vida entera. Nosotros, la Iglesia, lo que nos hemos puesto de pie y hemos dicho junto a Marta: Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Sí, creo esto. Regocijémonos en esa fe. Reafirmémosla. Siempre seamos fieles. Nunca perdamos vista de lo que cantamos el día de hoy.
there is mercy and fullness. Del Señor viene la misericordia y la redención es copiosa. Amén.